Ok, ahora sí. La importancia de la unidad. ¿Creen ustedes que es importante estar unidos? Yo estaba meditando en un coro que se habla de la unidad, que dice unidos, unidos, a su nombre unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, unidos, y habla de la unidad. Y ese es el tema que quisiera compartir en esta tarde, la importancia de la unidad. ¿Saben que el Señor Jesucristo, o sea, Dios mismo, Él siempre ha querido que nosotros, los seres humanos, estemos unidos? Incluso ya antes de Génesis capítulo 3, donde la caída del hombre, el pecado, en el capítulo 2 encontramos que dice, por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y harán una sola carne. Incluso en el matrimonio es una sola carne. En el texto original dice una carne. Pero somos dos. Pero delante de Dios somos uno. Y cuando se comienza en la Biblia, comienza así, que Él quiere un matrimonio que sea una sola carne, porque eso es la voluntad de Dios, eso es lo que Dios quiere. También a un profeta, al profeta Ezequiel un poco, hay muchas visiones y un libro bastante profundo, pero en una ocasión llega Dios y le dice, mira, hijo de hombre, coge un palo y escribe a la tribu del norte, a Israel. Coge otro palo, eso está en Ezequiel 37. Coge otro palo y escribe a Judá y a Efraín. Ajunta a los dos palos. Así quiero que sea mi pueblo uno. Y cuando profetice y alguien te pregunte, ¿por qué tienes dos palos en tus manos escritas de lo que Dios me había dicho que profetizara? Tú le dirás, así dice Jehová. Mi pueblo es uno. Tengo un solo palo, pero uno. Porque así siempre, esa es la voluntad de Dios, que el pueblo de Dios esté siempre unido. Pero lamentablemente, por el pecado, viene también lo que son las divisiones, viene también el odio, viene la envidia, viene el rencor, viene el resentimiento. Todas esas cosas son típicas del enemigo, porque eso no es lo que Dios quiere. Cuando desde que Caín mata a su hermano Abel, la humanidad nos hemos estado matando por siglos y siglos, peleando territorio, peleando petróleo, peleando quién quiere ser más grande que otro, peleando entre hermanos, peleando entre amigos. O sea, la humanidad se está destruyendo por sí mismo. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Pero lamentablemente también a veces en las iglesias, pues acontece eso también. Que hermanos se pelean porque yo quiero tener la razón, el otro hermano quiere tener la razón, y empiezan los conflictos, empieza la división. Pero eso es lo que el enemigo quiere, que tenemos hermanos peleados. Porque Dios quiere que seamos uno. Cuando Él dijo que en el matrimonio pues debía de ser uno, que su pueblo, vemos ahí en Ezequiel que su pueblo debería de ser uno, y también la iglesia debe ser una, porque nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Y vamos a estar meditando en un salmo que todo el mundo lo conocemos de memoria, el Salmo 133. Hubieron dos predicaciones en este mes que se mencionó ese texto. Salmo 133. ¿Quién no se sabe el Salmo 133? Y me gustaría que lo leyéramos todos juntos, el Salmo 133. Dice así la palabra del Señor, lo podemos leer todos juntos. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión,
porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay 15 salmos que comienzan exactamente igual, si ustedes ven unas letritas arriba, que no es el título que le han puesto, porque el título del Salmo 133 dice la bienaventuranza del amor fraternal. Pero si ustedes ven una línea más pequeñita abajo que dice cántico gradual de David. ¿Qué significa esto de cántico gradual? Aunque no lo incluyeron aquí en la palabra, pero en el hebreo, en el original, sí aparece como el principio del primer versículo de la Biblia. Cántico gradual. Hay 15 cánticos gradual. Si usted se fija, desde el Salmo 120, cántico gradual, 121, 122, 123, 124, 125, 26, 127, hasta llegar al Salmo 134, todo comienza con cántico gradual. Esto se llamaba el cántico de las subidas. Se cree que el templo tenía 15 escalones y se llenaba centenares de levitas. Y en cada escalón cantaban el Salmo 120, el Salmo 121, el Salmo 122, hasta llegar al Salmo 134, se le llamaba el cántico de las subidas. Cántico gradual, esta palabrita cántico gradual, aparece en el texto original como parte del versículo número 1 de estos salmos, porque era un cántico que lo cantaban los levitas. Y si nosotros nos fijamos cómo comienza este Salmo 133, comienza con la palabra mirad. Pero en la Biblia, cuando nosotros decimos mirad, pues la gente puede mirar, pero cuando vemos en la Biblia que aparece la palabra mirad, es totalmente diferente como el ser humano puede ver, sino que lo que está diciendo es mirad, detenerse, meditar, estudiar, observar o contemplar. Y el salmista dice, mirad, o sea, observen bien, mírenlo bien, contemplen. ¿Qué tengo que mirar? ¿Qué tengo que ver? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Por eso, cuando Juan escribe una de las cartas, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre que nos ha llamado hijos de Dios. La misma palabra, mirad, miren, fíjense, deténganse, estudien, observen, contemplen la unidad. Porque la unidad es algo muy bonito que es tan bueno y tan delicioso que uno puede contemplar cuando hay un grupo de hermanos que están unidos. Cuando un grupo de hermanos que están unidos, pero menciona dos palabras, bueno y delicioso. Hay cosas que son buenas pero no son deliciosas. Por ejemplo, la medicina, entre más feo sale la medicina, pues más efectiva es, más buena es. Pero en este caso, es bueno y delicioso cuando hay un grupo de hermanos, dice la palabra del Señor, que están juntos en armonía. La unidad es algo atractivo, es algo que llama la atención. Cuando la gente ve un grupo de hermanos que están juntos, que se gozan, que disfrutan, eso llama la atención también a los demás. Porque es algo atractivo cuando hay un grupo de hermanos que están así, de esa forma, juntos en armonía. La unidad alegra el corazón. Porque puede haber un grupo de personas o un grupo de hermanos que están juntos, pero no en armonía. Porque nosotros podemos estar juntos, pero peleados. Podemos estar juntos, pero distanciados. ¿Cuántos incluso matrimonios están juntos, pero hay un abismo del uno al otro? ¿Cuántas familias están juntos, por ejemplo, en estas fechas, ahora mismo en Thanksgiving, que la gente de la familia se unen, pero están juntos ahí, pero no en armonía? Porque la palabra armonía tiene que ver con paz. La palabra armonía tiene que ver con equilibrio. La palabra armonía tiene que ver con un mismo sentir en Cristo Jesús. Cuando Dios creó al ser humano, Él dijo y cuando Dios estaba creando las cosas, Él dijo, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Todo lo que Él estaba creando. Pero cuando cuando Eva ve y vio que era agradable delante de sus ojos, el fruto. Totalmente diferente. Bueno para Dios, pero cuando Eva vio el fruto, dijo que era agradable delante de sus ojos. Y es cuando allí viene también el pecado. Hay algo que a nosotros nos une, y por eso Dios quiere que estemos en unidad. Porque la unidad tiene que ver con el Espíritu Santo. Nos une a nosotros el Espíritu Santo, porque tenemos algo en común. Cada creyente, nosotros tenemos eso en común, que es el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Ese es el nexo que nos une a nosotros.
el Espíritu Santo. Pero dice, a pesar que nosotros podemos ser de diferentes nacionalidades, aquí vemos hondureños, vemos salvadoreños, vemos americanos, vemos venezolanos, vemos dominicanos, y sí, dominicanos. Esta parte aquí es dominicana, que hay varios hermanos y hermanas dominicanas. Aunque seamos de diferentes lugares, tengamos diferentes costumbres en la comida, etcétera, etcétera, pero hay algo que nos une, y es el Espíritu Santo. Hay algo que nos une, y es la paz de Cristo. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros debemos de estar en paz para con todos los hombres. Dice, en cuanto dependa de ti, porque a veces ya no depende de uno. A veces llega un límite que ya no depende de uno. Uno quiere estar en paz, pero ya no depende. Pero en cuanto dependa de ti, dice, está en paz para con todos los hombres. Ahora bien, la unidad no la produce la iglesia. La unidad no la produce la iglesia. Dice la palabra del Señor en el Salmo 127, dice que si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la obra, quien la hace, es el Señor. La unidad la produce el Señor, no la producimos nosotros, la produce el Señor. Por eso es muy importante que algo que el Señor ha producido, nosotros sepamos mantener esa unidad. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos de ser solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. La unidad nosotros no la podemos producir, pero sí podemos conservar esa unidad. Cuando nosotros vamos al supermercado y vemos comidas enlatadas, vegetales en latas, frutas en latas, ¿quién produjo estas frutas, estos vegetales, estas semillas? ¿Quién lo produjo? No el creador, el Señor. Pero el hombre, Dios le ha dado la inteligencia, esa táctica para que pueda conservarla en latas. Se dice que Napoleón, Bonaparte, cuando él mandaba comidas donde estaba su ejército, eso llegaba mal, no se mantenía. Y él dijo, quien busque la técnica de cómo poder reservar la comida, preservarla, pues él ofreció una cantidad de dinero. Y un cocinero de él mismo inventó lo que es el poner algo, comida en hermético, enlatado o en el envasado vacío. Lo inventó él, lo que son las comidas en latas. Y así él podía mandar las comidas y eso llegaba bien, porque fue un cocinero de Napoleón Bonaparte que hizo esto. Entonces nosotros no producimos la unidad, pero nosotros podemos conservar esa unidad. A veces es mejor perder una conversación. Es mejor, yo prefiero pasar por una persona, voy a usar esta expresión tonta, con tal de no romper la unidad en el cuerpo de Cristo. Porque la unidad es algo sagrado. A veces es mejor perder una conversación, aunque uno sabe que tiene la razón, pero a veces es mejor perder esa conversación que se rompa la unidad, porque desde el momento que se rompe la unidad en el cuerpo de Cristo, es donde entra el enemigo, es donde entra Satanás. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros no debemos de dar lugar al diablo. Y la unidad viene después de un ruego que hace el Señor Jesucristo. Les invito a que vayamos a Juan, capítulo 17, en esa oración que está haciendo el apóstol Juan al Padre. Él está rogando por los discípulos y está también rogando por cada uno de nosotros. Juan capítulo 17, verso 20 y 21, mire cómo dice. Bueno, vamos a estar meditando hasta el 23. Desde el 17 en adelante, Juan 17, 20 en adelante, perdón. Dice, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. No solamente está rogando por sus discípulos, sino que también el Señor está rogando por cada uno de nosotros, porque nosotros creímos también en la palabra de Dios. Y dice el verso 21. Miren cómo dice el verso 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y aquí viene el propósito. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el incrédulo crea que el Padre ha enviado al Señor Jesucristo. Es muy importante que nosotros estemos unidos.
Si nosotros somos uno como el Padre y el Hijo es uno, pues también el mundo va a creer que el Señor Jesucristo vino a esta tierra como enviado, como el ungido, como el Mesías, como el Cristo, que es lo mismo, a este mundo a salvar la humanidad, que viene de parte del Padre. Verso 22 dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, que se menciona otra vez, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Aquí vemos que seamos uno nosotros, la iglesia. La iglesia es una antorcha encendida. Y debemos de ser uno, para que el mundo crea, para que la gente con nuestro testimonio pueda creer que Jesucristo ha venido de parte del Padre. Pero no solamente para que el mundo crea, dice para que el mundo también conozca, establezca esa relación personal con Dios, que ya no tiene que depender de alguien. Nosotros dependemos totalmente de Dios. No dependemos de una religión, como lo dije en el principio. Nosotros dependemos totalmente de Dios, para que el mundo crea y conozca que el Padre ha enviado al Hijo y así el Padre es glorificado. Pero debemos de estar siempre en unidad. Mire cuán importante es la unidad si volvemos al Salmo 133. Cuán importante es la unidad, que lo compara con dos tremendas ilustraciones. Volvemos al Salmo 133. En el verso 2 dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Hasta el borde de sus vestiduras. David piensa cómo Aarón fue ungido, porque Aarón iba a ser el sumo sacerdote, y dice que baja hasta el borde de las vestiduras. Quisiera que me acompañaran, voy a leerlo más en Levítico capítulo 8. Levítico capítulo 8, verso 10. Dice: y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y la santificó y roció él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercar a los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, y les ciñó con cintos, y les ajustó. Y luego sigue la lectura. Vemos que David piensa en eso tan importante, en ese aceite tan importante, el aceite de la unción, porque no era un aceite común como el que nosotros usamos, sino que era un aceite específico para unciones específicas. El aceite que se usaba para ungir, sabemos que Santiago dice, cuando alguien está enfermo, dice que oren, llamen los ancianos, oren por el enfermo, ungiéndole con aceite. Era algo que ellos practicaban, pero el poder no estaba en el aceite, sino que el poder está en la oración, orando a Dios. El poder está en Dios, no en los instrumentos, porque nosotros podemos pensar algo, que Dios está en las cosas. Dios no está en las cosas, Dios está sobre las cosas, porque Dios no puede estar aquí, entonces lo prefería en un ídolo. Dios no está en las cosas, Dios está sobre las cosas. Y aquí vemos que este aceite era un aceite santo, era un aceite sagrado, era un aceite que se usaba para ocasiones específicas, donde se ungía el sumo sacerdote. Y por eso David va a lo que es Aarón, cuando Moisés unge a su hermano Aarón. Y eso es lo que trata de decir, que la unidad es única y la unidad es sagrada. Miren que tan importante es la unidad, que Pablo, él ya es un anciano que ha sufrido muchísimo. Él está preso, él no está en una cárcel que con televisión, aire acondicionado. No, él está en un calabozo. Él está sufriendo, él está con heridas.
Y él escribe una carta a los filipenses. Pero en el último capítulo, antes de terminar la carta, él se da cuenta que hay dos hermanas que están enojadas, que están peleadas. Y él dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pero alguien podría decir: pero las iglesias son grandes. Por ejemplo, cuando el apóstol Pedro en uno de los sermones se convirtieron 3.000 y después se convirtieron 5.000. ¿Y por qué va a poner en una carta dos nombres de dos hermanas y al final de cuentas pues hay muchos? Lo dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y después al final le dice: regocijados en el Señor, regocijados en el Señor siempre. ¿Por qué, si son muchos, por qué decide poner el nombre de dos personas? Porque una sola persona puede echar a perder a los demás. Una manzana podrida arruina a todas las demás. Una papa podrida puede echar a perder el saco, decimos nosotros, de papas. Por eso es tan importante la unidad. Cuando el pueblo de Israel va a entrar en la tierra prometida, Dios le dice a Josué: todo lo que pisare la planta de tus pies será vuestra. Y ellos avanzan y se encuentran con el primer obstáculo, una tremenda ciudad grandísima, amurallada doblemente. Y le dice que dé 7 vueltas alrededor de ese muro, el muro de Jericó. Y ellos empezaron. Al siguiente día otra vuelta, al siguiente día otra vuelta. Y el último día den 7 vueltas este último día y los muros van a caer. Y ellos en obediencia hicieron 7 vueltas alrededor de los muros de Jericó y los muros se derrumbaron de arriba hacia abajo. Tremenda victoria. Y ellos están contentos, han vencido al enemigo, pero dice que después van a pelear con una ciudad llamada Ai, una ciudad pequeña. En ese tiempo se llamaba, que significa la ruina. Una ciudad pequeña. Josué dice: no, vamos a mandar unos cuantos soldados, este pan comido para nosotros, vencimos a los enemigos, a los grandes, pues esta ciudad es pequeña. Mandó un grupo de soldados y no volvió ni uno. Empieza el lamento de la gente, de los niños: ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi tío? ¿Dónde está mi abuelo? ¿Dónde está mi hermano? Y empieza la gente a reclamarle a Josué: ¿dónde están? ¿Dónde están que no vienen? Y es cuando Josué se postra en tierra: Señor, vencimos al grande. ¿Por qué, Señor? Y ahora esta gente nos ha eliminado. ¿Qué van a decir nuestros enemigos al ver que nosotros hemos perdido con el débil? Y empieza a quejarse, le dice Josué: es porque hay pecado en el pueblo. Mañana levanta temprano a todas las tribus y yo te voy a decir quién cometió ese pecado. Yo dije que nadie tocara nada en la ciudad de Jericó, pero alguien cometió pecado. Josué al siguiente día, dice, en obediencia, va y empieza a contar. Dios le iba a decir a Josué quién fue. Familia por familia. Empezó a contar. Y le dijo Dios a Josué: a ese, páralo. Y dice Josué: ¿y cómo tú te llamas? Acán. Acán, ¿qué has hecho? Les dije que no tocaran nada. Les dije que esa ciudad estaba maldita. Les dije que no agarraran nada. ¿Qué hiciste, Acán? ¿Qué hiciste? Oh, es que desobedecí tu orden. Vi unos lingotes de oro tirados por ahí y los agarré. Vi un manto bien bonito, un manto babilónico. Y también lo agarré y no le dije a nadie y me lo llevé para su casa y para mi casa y lo escondí bajo tierra. Llama a toda tu familia. Y le pregunta a Dios: ¿qué quiere que haga con esta familia? Mátalos. ¿Matar a toda la familia? Dios le dijo: mátalos. Y murieron toda la familia de Acán. Por Acán, todo el pueblo que se mandó pereció. Nadie regresó, por uno. Porque él desobedeció la orden y él echó a perder todo lo demás. Por una sola persona, y también por el pecado de él, también murió su familia. Dios le había dado al pueblo de Israel que cayeron los muros. Pelearon después contra Ai y lo vencieron porque ya habían quitado el que estaba haciendo también, el que había cometido pecado. Y por uno
perecieron muchos. ¿Es importante la unidad en el campamento de Dios? Pues claro que es muy importante la unidad del campamento de Dios. Por eso Pablo con lágrimas dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. ¿Por qué? Porque por una persona pues se puede echar a perder todo. Y por eso Pablo, siendo ya un anciano, porque la división la produce el enemigo, la división destruye. Y dice la palabra, por eso vuelvo a repetir: no deis lugar al diablo. Y este ruego, cuando Pablo dice ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, este ruego lo hizo también el Señor Jesucristo en este pasaje que leímos en Juan capítulo 17. No ruego solamente por ellos, hablando de los discípulos, sino por los que han de creer en la palabra de ellos. En la unidad está la fuerza, en la unidad está el poder. El poder lo podemos ver, que los muros cayeron, los muros de Jericó. En Pentecostés, ¿cómo estaban cuando estaban esperando el Espíritu Santo que Dios había prometido a través del profeta Joel? ¿Cómo estaban? Dice que estaban unánimes juntos. Y de repente es cuando el Señor derrama su Espíritu Santo. En Pentecostés, ¿cómo estaba la iglesia en la oración que hace en Hechos capítulo 4? Dice que estaban todos unánimes, estaban todos juntos, cuando también el lugar incluso tembló. ¿Por qué? Porque la unidad está también el poder. Pero dice algo muy interesante también, que dice, es como el aceite, como ese aceite específico, que baja y desciende, dice, sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Yo estaba viendo acá, en esta Biblia aparece lo que es la vestidura del sumo sacerdote. No lo van a poder ver ahí, pero más o menos era así. Más o menos era así. En la parte de arriba era la placa de oro, puro, con la inscripción Santidad a Jehová. La podemos ver en Éxodo 28, 36. También el turbante vemos de Mitra en Éxodo 28, 36 también. Vemos las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. También vemos el efod, era lo que llevaban aquí enfrente. También lo encontramos en el mismo Éxodo 28. Todo está en Éxodo 28. La faja también la encontramos ahí en Éxodo 28. También vemos que en el borde de las vestiduras estaban granadas con unas campanitas. También que esto, cuando el sumo sacerdote entraba a ministrar en el lugar santísimo, cuando él entraba, estas campanitas iban sonando porque solo él podía entrar una vez al año, en el día del Yom Kippur o en el día del perdón. Una vez al año podía entrar solamente el sumo sacerdote, y cuando él iba, dice que esas campanitas iban sonando. Entonces eso era señal de vida. Eso era señal de vida. Pero dice que esa unción, ese aceite bajaba, no caía a tierra, sino que se detenía en el borde de sus vestiduras. Es decir, que la unción que cada creyente tiene da testimonio que está vivo. Porque nosotros vivimos por el Espíritu Santo, porque el aceite tipifica al Espíritu Santo. Nosotros vivimos porque Cristo vive en cada uno de nosotros. Por eso dice que la unidad bajaba hasta el aceite bajaba hasta el borde de sus vestiduras. Y sigue diciendo en el verso 3: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así es la unidad. Como el rocío de Hermón. Aquí vemos dos montes. El monte que está el monte de Hermón, que está hacia el norte, pegado a los montes del Golán, está al norte. Hermón está al norte. Sión, ¿qué es Sión? Sión es Jerusalén, es uno de los nombres que recibe la ciudad de Jerusalén, que es la ciudad que tiene más nombres. Jerusalén tiene 70 nombres. Y el número 70 en la Biblia es muy importante, incluso de ahí empezó también los países, porque 70 naciones habían en el principio. Y vemos que aquí habla que esta bendición, dice como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Así es la unidad. En Hermón, en el norte, pues neva, y esa vitalidad, esa frescura baja hasta Sión. ¿Qué quiere decir esto? Que la unidad también trae esa frescura a nuestra vida. Porque cuando nosotros estamos en unidad, tenemos esa paz, esa comunión, no sentimos nada contra nuestro hermano porque estamos juntos. Pero ¿qué pasa cuando hay dos hermanos peleados o dos hermanas peleadas? Cuando una hermana llega, uno voltea a ver por un lado, el otro tiene que voltear a ver por el otro lado. Y ese es un peso, hermano, esa es una carga.
Cuando alguien está mal con alguien, se convierte en un martillo, se convierte en una carga. Y Dios quiere que nosotros estemos libres, que nos llevemos bien, que estemos en unidad. Porque eso es lo que quiere el Señor, que haya unidad y traiga esa frescura. Desde el Hermón, monte de Hermón, hasta el monte de Sión, abarca todo el territorio. Yo no tengo que ir a buscar la bendición a un lugar porque hay un avivamiento o hay un pastor allá que atrae a muchas personas. Entonces yo tengo que ir allá a buscar la bendición. No es así, porque la bendición de Hermón hasta Sión quiere decir que esto significa que abarca todo el territorio. Donde usted está, ahí está la bendición, porque ahí está Cristo. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Entre en tu aposento, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Es decir, ahí es donde está la bendición, en la relación que nosotros tenemos, unidos primeramente, porque debemos de tener que estar unidos verticalmente. Tenemos que estar unidos verticalmente para tener esa unidad horizontal. Horizontal y vertical, perdón. Primero en la unidad horizontal, para después estar en la unidad vertical con Dios. Por eso debemos de estar, es muy importante estar unidos. Por eso dice la palabra del Señor al final de este versículo 3, porque allí es donde envía bendición y vida eterna. Es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. ¿Dónde? Donde está un grupo de hermanos juntos, pero en armonía. Es ahí donde el Señor se va a manifestar. Cuando hay un grupo de hermanos que están juntos en armonía, dice donde manda bendición y vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Eso dice la palabra. Conocer al Señor Jesucristo, nosotros pasamos de muerte a vida y tenemos vida eterna. El que viene a mí, yo no le echo fuera, sino que le doy vida eterna. Antes dijo, ¿y cómo voy a definir la palabra vida eterna? ¿Alguien se imaginó cómo es más o menos la vida eterna? Más o menos la vida eterna. Para tener una imagen. Alguien dijo, la vida eterna es como un bloque de granito. Creo que aquí hay alguien que trabaja en la piedra. Un bloque de granito de 1 milla de largo, de 1 milla de ancho, de 1 milla de alto. Cada 1000 años llega un pajarito a limpiarse el pico. Cuando ese pajarito haya gastado toda esa piedra, ha pasado un segundo de la eternidad. Es decir, la vida eterna es una vida constante, es un presente constante, es algo que nunca se va a terminar. Nosotros en esta vida estamos de paso, pero cada creyente tiene la vida eterna. Esto aquí es un ensayo, es una preparación, pero mientras nosotros, porque en el cielo Dios tiene una sola iglesia. Dios tiene un solo cielo, un cielo nuevo y tierra nueva. O sea, es uno, donde todos vamos a estar allá. Pero aquí debemos de llevarnos bien, y algo que se ha visto en este grupo desde el comienzo, desde que se inició, desde el primer culto que se hizo en los hogares, es que el grupito siempre ha estado unido. Éramos ¿cuántos? 5. 5. Pero siempre nos hemos mantenido unidos. Porque la obra se inauguró acá el 7 de septiembre, pero la obra no fue, allí no comenzó, sino que comenzó mucho más atrás. Comenzó por lo menos en agosto, cuando se empezó, y eso es lo que da la fuerza. Hoy nos sentimos alegres que ya podemos ver un grupo más, porque como dije, la ha producido el Señor, no el hombre. La ha producido el Señor. Si esto tan hermoso que Dios mismo ha producido, nosotros somos responsables de mantener siempre esa unidad. La unidad del Espíritu, dice, en el vínculo de la paz. Tiene que haber paz. Tiene que haber paz. Porque es un vínculo, algo que nos vincula. La unidad en el Espíritu. La palabra dice, no contristéis al Espíritu. Uno es el que puede poner triste al Espíritu. El Espíritu Dios siempre quiere que uno esté bien, pero a veces uno puede apagar al Espíritu. No apaguéis. Uno lo puede apagar. Pero eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que estemos juntos, unidos, pero no solamente allí, en
armonía, porque allí está la clave. Juntos en armonía, porque ahí es donde envía el Señor bendición y vida eterna. Por eso dice la palabra del Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como aquel aceite, dice, que se echaba sobre la cabeza de Aarón y bajaba por sus barbas y llegaba hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende hasta los montes de Sión, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Que el Señor les bendiga a todos y mantengamos siempre esta unidad. Veo que el tiempo, tenemos ya 10 minutos para concluir, pero es muy importante, hermanos, pensar en este tema tan interesante que es la unidad. Y eso es lo que yo he podido observar en este grupo, que veo eso, lo que Dios quiere, unidad. Por lo tanto, debemos de mantener siempre esa unidad, debemos de conservar esa unidad, porque la unidad es única, la unidad es sagrada, la unidad es algo como ese aceite específico, y eso es la voluntad